Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema basado en una noticia que me llamó mucho la atención con respecto a la Asamblea Nacional, porque no se trata de otra ley que la Asamblea Nacional aprueba y es directamente y prácticamente de una manera instantánea rechazada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No. Estas son propuestas, o es un conjunto de propuestas que la Asamblea Nacional ha dado para superar la crisis económica y que ha redactado en un documento oficial. Lo señala el diario El Universal, reportando que la Asamblea Nacional en su sesión del 18 de febrero de 2016 acordó delegar en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico la elaboración de un conjunto de propuestas para superar la crisis económica nacional a ser presentadas al gobierno y al país. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, en reunión efectuada el 24 de febrero, nombró una subcomisión encargada de elaborar las citadas propuestas. La misma quedó integrada por los diputados José Guerra, quien la presidió, Omar Barbosa, Andrés Luis Camejo y José Ricardo Sanguino, y se instaló el 29 de marzo de 2016. Hoy el diputado Guerra presentó ante la Asamblea Nacional el documento. Lo había hecho a mediados ya de marzo, lo presentó el documento titulado 10 propuestas para superar la crisis, que fue aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional, y la bancada oficialista se había retirado del hemiciclo. Y a pesar de esto, esa comisión que redactó el informe está compuesta e integrada por un diputado oficialista, quien es José Ricardo Sanguino. Entonces allí se llevó a cabo la acción en la que este documento fue votado por la mayoría de la Asamblea Nacional. Y ahora directamente pasaré a nombrar estas 10 propuestas y las analizaré una por una para poder determinar de qué manera podrían llevarse a cabo y dejar de ser simples propuestas, es decir, son enunciados resumidos. Es un documento muy extenso que no voy a leer íntegramente aquí, simplemente voy a anunciar las propuestas para poder determinar cómo podrían llevarse a cabo. En resumen, las 10 propuestas consisten en: la primera, respetar el derecho de propiedad y el Estado de Derecho. Este es un punto muy importante porque se basa en que al respetar el derecho de la propiedad, también se respeta el Estado de Derecho. Son dos aristas que convergen una con otra. ¿Por qué? El derecho de propiedad es fundamental en todo Estado de Derecho, y en todo Estado de Derecho debe haber leyes que regulen la política de la propiedad para darle un derecho atributivo a lo que es el derecho sobre el dominio de algo o de un bien jurídico. Esto es derecho básico. Simple y llanamente, al ser y al tener el dominio o poseer el dominio sobre un bien jurídico, ya se tiene el derecho de propiedad, lo cual, si se regulan y se determinan leyes más específicas que sean incluso promulgadas por la Asamblea Nacional, para poder validar el derecho de la propiedad, ya se había de alguna manera instado a esto con la aprobación de la ley de titularización de las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, la cual el gobierno se negó por catalogarla de una ley que busca la privatización, cuando en realidad otorga el derecho de propiedad sobre una vivienda que es otorgada por el Estado, pero una vivienda cuyo título de propiedad del Estado no otorgó, simplemente otorgó el bien físico, pero no el bien jurídico. Y el bien jurídico es el documento y el conjunto de trámites que certifican la propiedad y el dominio sobre ese bien físico a través de la rendición jurídica de cuentas, porque se tiene el derecho y eso está en un papel que expresa la posesión sobre ese hecho o sobre ese bien, y es por ello que se le da valor a lo que está plasmado en el papel y no al papel en sí, que es el título de propiedad, por así decirlo. Por ello sería importante que tal vez en la Asamblea Nacional se promulgara una ley sobre el derecho de propiedad, una ley conjunta que vaya más allá de la titularización sobre la propiedad de las casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y sea un derecho de propiedad o una ley de derecho de propiedad que establezca mecanismos para que se genere un respeto por parte de las instituciones del Estado al derecho de propiedad, y que obliga a las instituciones del Estado a otorgar el derecho de propiedad sobre un bien jurídico determinado, y así se podrán generar las condiciones para que se pueda dar un escenario y una situación política en la que el Estado de Derecho, basado en la propiedad de los ciudadanos y el derecho a tener una propiedad y a ser los dueños de lo que les pertenece,
pueda generar los marcos regulatorios para que por lo menos en este sentido haya un Estado de Derecho en Venezuela. Por ello es importante esta primera propuesta. La segunda, disminuir la inflación y mejorar el ingreso de la población. Es un tema muy amplio que de alguna manera tiene una explicación resumida, y es una explicación que ya he dado varias veces en este canal de YouTube, y me tomaré unos minutos para poder explicar realmente por qué hay inflación en Venezuela, cómo podría disminuirse y cómo podría mejorarse el ingreso de la población. Tengamos en cuenta lo siguiente: la inflación es generada por factores como la alta emisión monetaria, la baja oferta y la alta demanda. Son tres factores que se conjugan, que se han conjugado perfectamente, pero letalmente en la economía venezolana. ¿Por qué? Tenemos por un lado al Banco Central de Venezuela, que emite dinero con altas tasas de inyección de masa monetaria al mercado, es decir, que coloca mucho dinero en la economía, y por dinero hablo del papel moneda, pero es algo que no se queda en más que en simple papel moneda. ¿Por qué? Porque es dinero inorgánico. ¿Y por qué es inorgánico? Porque no tiene respaldo en activos líquidos que están constituidos por reservas de oro monetaria y reservas de activos líquidos, que actualmente se encuentran en 12.000 millones de dólares las reservas del Banco Central de Venezuela, oro monetario que ha sido vendido. Es importante que a través de la financiación por parte de China para poder adquirir oro a precios con convenios basados en tasas de interés que puedan ser de alguna manera reducidas, si así lo determina un convenio entre Venezuela y China, poder adquirir oro para aumentar las reservas en oro, darle más respaldo al bolívar en oro monetario, pero que de esta manera así el oro que se adquiera no sea solamente para las reservas, sino para venderlo en el mercado internacional a una tasa más alta, al precio internacional, para que de esa manera pueda haber una mayor cantidad de capital en las reservas y estas suban al nivel a más de 12.000 millones de dólares, unos 14.000 o 15.000 millones de dólares, para recuperar el nivel que se tenía, que ya era crítico, de 17.000 millones de dólares, y darle más liquidez al Banco Central de Venezuela. Al darle más liquidez, la capacidad que tendrá el banco para poder de alguna manera hacer que sus ingresos líquidos se materialicen en dinero en efectivo generará dinero orgánico, y al haber dinero orgánico en la economía, es decir, dinero con respaldo, tiene un valor real más que un valor nominal. Por ello se tiene que, esa es la importancia del primer factor, que es la alta emisión monetaria. Pero no es únicamente ello, está la oferta y la demanda. Todos hemos conocido la popular ley de la oferta y la demanda, principio básico de la economía. Ahora, Venezuela es una economía en la cual la oferta es muy baja y la demanda es muy alta, cuando debería ser al revés o a un nivel equiparado. ¿Qué sucede? En una economía como la venezolana, donde la demanda aumenta prácticamente todos los días, la oferta es baja. ¿Por qué? Por la escasez. Y la escasez se da por la falta de producción. La baja producción, la contracción industrial, han generado que el Producto Interno Bruto se contraiga. Por ello, al haber un Producto Interno Bruto contraído por la caída de los precios del petróleo, que genera menos exportaciones para PDVSA, al exportar menos, es decir, menos petróleo vendido al mercado, menos ingresos en divisas, y el déficit fiscal, que es la balanza de las cuentas del gobierno, del Estado, con ingresos y egresos. Tenemos egresos o gastos muy altos e ingresos bajos, es decir que el gobierno gasta más de lo que gana, egresa más dinero del que ingresa, por lo cual el déficit tiene que ser financiado, o esa brecha, con dinero, pero es dinero inorgánico y lo financia con bolívares el Banco Central de Venezuela. Al financiarlo con bolívares es una masa que no tiene valor, y al no tener valor se le resta valor de compra. Al restarle valor de compra se devalúa con respecto al dólar también, que es un factor importante. Los venezolanos, por ello, al ver que el bolívar pierde valor, buscan aumentar su valor de compra para realizar grandes transacciones a través de una moneda sólida y muy bien respaldada, como lo es el dólar, para proteger sus activos y dejar el bolívar solo para el consumo interno básico, de manera tal que así los venezolanos van prefiriendo más el dólar que el bolívar para las compras, para el poder de compra. Por ello el bolívar se devalúa, y al tener menos valor con respecto al dólar y al estar financiado con dinero inorgánico, pierde totalmente el valor, lo ha perdido, y ya prácticamente, o en realidad, no vale absolutamente nada. Por lo cual, al haber dinero o mucho dinero en la economía, hay mucho dinero, pero hay pocos productos en los cuales gastar ese dinero. Entonces la oferta es baja por la escasez,
y la demanda es muy alta, con dinero que hay, que existe, pero que no tiene poder de compra, dinero que no tiene un valor real, sino un valor nominal, y por ello no se puede de alguna manera mejorar el ingreso, sino que va disminuyendo, haciendo que el ingreso per cápita caiga, y al caer el ingreso per cápita, esto genera situaciones en las que la fuerza laboral tiende a contraerse por el desempleo, los despidos, la inamovilidad laboral. Esto afecta la productividad de Venezuela, haciendo que el Producto Interno Bruto se contraiga, y al contraerse, que experimentó una contracción de menos 5,7% en 2015, se produce en la situación en la que la economía hay un malestar. El Banco Central de Venezuela busca tratar de paliar esa situación a través del financiamiento, pero de alguna manera no va de acuerdo o no va al mismo ritmo que necesita la economía venezolana para ir creciendo y aumentar el Producto Interno Bruto. Es por ello que es necesario determinar que en Venezuela el ingreso per cápita debe ser aumentado, y esto puede generarse si los ingresos son aumentados, es decir, que se aumente el sueldo, pero de nada sirve que se aumente el sueldo si los precios van hacia el alza. Por ello la inflación debe controlarse, y se puede controlar de la siguiente manera: si se reduce la alta emisión monetaria, se aumentan las reservas, el dinero que se emita o que emita el Banco Central de Venezuela tendrá más respaldo. Al tener más respaldo tiende a tener mayor poder de compra, haciendo que la inflación disminuya, porque de alguna manera va a haber una mayor masa monetaria para adquirir mayor cantidad de productos, para suplir o cubrir más la demanda con una oferta que es muy baja, haciendo que el ingreso aumente y por lo tanto el ingreso per cápita aumente también. Es importante entender esto para que podamos determinar cuál es la situación real de los ingresos en la economía venezolana, que tiene un ingreso per cápita. Es decir, el ingreso per cápita de cada venezolano equivale a 11.051 dólares per cápita, pero en cuanto a bolívares son 13.000 bolívares, pero en dólares el total es de 427.126 millones de dólares, es decir, el Producto Interno Bruto, pero el per cápita es de 13,602.301 dólares. Ese es el ingreso per cápita de la economía venezolana. Así es como podría controlarse la inflación. Luego está la tercera propuesta, que es apoyar la producción nacional. Mucho se ha hablado acerca de esto, y es que la clave para que la economía de Venezuela pueda recuperarse está en la producción. Si se aumenta la producción nacional, el Producto Interno Bruto podrá repuntar, y de esa manera la economía estará mucho mejor. Pero muchos se han preguntado cómo se puede aumentar la producción nacional. La producción nacional puede aumentarse siempre y cuando se genere diálogo entre el sector público y el sector privado. El gobierno, por ser de corte izquierdista y socialista, según su ideología, ha apostado a una política de estatización, en la que el Estado interviene en la economía y cree que es la mejor manera de que la economía se encuentre en un estado saludable, cuando en realidad toda economía que ha experimentado un desarrollo importante es porque poseen sistemas de economías mixtas, en los cuales el sector público y el sector privado tienen una participación conjunta, y hay estados más liberales que apuestan al sector privado. Pero siempre que haya una economía mixta en la que el Estado intervenga, pero también haya una participación importante del sector privado a través de la alianza de capitales, o lo que yo llamo alianza de capitales, y ambos puedan crear no solamente alianza de capitales, sino que unan esos fondos de inversión para poder invertir en la productividad, generen redes de distribución mixtas, producción simultánea con intercambio de insumos, y generen cadenas de producción reestructuradas entre ambos para que compartan la tarea. Y esta producción podría incrementarse en Venezuela de la siguiente manera: a través de un fondo de inversión nacional para producir lo que se exportará. Y sería un fondo de inversión con un capital de aproximadamente inicialmente de 10.000 millones de dólares. La pregunta es: ¿de dónde se sacará, como se dice popularmente en Venezuela, esa plata para poder aumentar la producción en Venezuela? Se podría obtener, o el gobierno podría obtenerlo, siempre y cuando haya una alianza de capitales insten e inviten al sector público, al sector privado, a invertir en conjunto con el sector público a través de estos canales. Financiamiento del Tesoro, que se utilice capitales del Tesoro de Venezuela en conjunto con pagos de deuda por parte del Fondo de Petrocaribe,
la deuda de Petrocaribe por petróleo subsidiado que le vendió a cómodas tasas Venezuela a países del Caribe como Jamaica, como Haití, República Dominicana, que se utilice ese dinero o ese capital para que en conjunto con una línea de financiamiento del Tesoro y una línea del crédito del Banco Central de Venezuela proveniente de las reservas y de los activos, si se logra aumentar el nivel de reservas a más de 12.000 millones de dólares, que se encuentra actualmente vendiendo oro adquirido a China, vendiéndolo a precio internacional, en conjunto con una política que cree el gobierno para recaudar a nivel fiscal, generar una recaudación fiscal del impuesto sobre la renta de 40% de impuesto que debe pagar sobre sus ingresos netos las personas jurídicas a nivel nacional. Es decir, con financiamiento del Tesoro, capital de la deuda de Petrocaribe a Venezuela, línea de crédito del Banco Central de Venezuela de las reservas y activos y fondo de recaudación fiscal de pagos de impuestos sobre la renta en un 40%, a una tasa del 40% del ingreso bruto de cada persona jurídica en toda Venezuela, se podrá generar un megafondo reestructurado con todas estas líneas de financiamiento para que ese fondo de inversión vaya destinado a la producción nacional en redes públicas y privadas. De esa manera puede aumentarse la producción nacional y apoyarse en Venezuela. Cuarta propuesta: incentivar la diversificación de la economía. Esto es algo que tiene mucho que ver con el rentismo petrolero al cual Venezuela se ha subordinado y sumido desde el boom petrolero, desde que produce petróleo, por allá por los años del gobierno de Juan Vicente Gómez. Es decir, Venezuela ha dependido tanto de una renta petrolera que prácticamente todo lo que existe en la economía venezolana es importado por divisas generadas por la exportación de petróleo, y lo poco que es producido aquí, ya que 96% de lo que Venezuela consume es importado y proviene de ingresos por divisas de la venta del petróleo, es a través del petróleo, es decir, se produce con petróleo y a base de petróleo. Por ello, el petróleo es un recurso que de alguna manera es connotado como una cierta maldición. ¿Por qué? Porque puede agotarse y sería el fin de una economía que podría entrar en colapso como la de Venezuela, que ya está entrando en fases de colapso porque al haber una caída abrupta de los precios del petróleo, por la centralización de los mercados debido a la sobreoferta de Arabia Saudita y Estados Unidos, máximos productores actualmente, generaron un desequilibrio en la cual los mercados empezaron a cotizar más petróleo proveniente de estos países que de Venezuela, por lo cual el precio de la cesta petrolera venezolana cayó. Cayeron los ingresos, la exportación, contracción industrial petrolera en cuanto a operatividad y producción de PDVSA, por lo cual se dependió tanto. Y en esos tiempos en los cuales el barril de petróleo estaba a más de $100 y hubo esa bonanza petrolera en esos tiempos de vacas gordas, no se ahorró para tiempos de vacas flacas como estos. Es decir, no se ahorró, no se generaron fondos de ahorro, en los cuales se puede ver que el máximo ejemplo de esto lo han dado países como Dubái, como Arabia Saudita, que supieron cómo ahorrar ante una eventual situación o un eventual escenario de caída de los precios del petróleo que se dio a nivel mundial y que no solamente afectó a Venezuela. Supieron ahorrar y crear un fondo de ahorro para invertir en el país y en la economía cuando el petróleo entrara en una fase de mucho malestar, algo que Venezuela no hizo y por lo cual se encuentra en esa situación en la que, a pesar de que hubo una caída en los precios del petróleo, no puede depender de petróleo que ya no tiene ni de capital ahorrado de ese petróleo, porque no se ahorró, sino que se invirtió en las políticas del gobierno, en políticas sociales para financiar subsidios a la gasolina, la electricidad, para financiar subsidios a alimentos y medicinas, lo cual generó un paternalismo que de alguna manera ha hecho que el venezolano dependa mucho del gobierno a través de subsidios directos en demasía, que han generado una movilidad laboral, que han de alguna manera generado un atractivo para la reventa, porque el subsidio implica precios ridículamente baratos en los productos, que genera la actuación paralela del contrabando en una economía que busca alguna vía de escape o válvula de escape con una fuente de ingresos mayor, como lo es el contrabando, pero que es ilícita. Por ello, la economía venezolana debe diversificarse. Diversificarse significa que dependa de otra fuente de ingresos. Pero ¿cuál podría ser esa fuente de ingresos? Venezuela podría diversificar su economía hacia el sector del turismo. Es decir, en Venezuela existe una de las 7 maravillas naturales del mundo, y es el Salto Ángel, uno de los montes más altos del mundo, ubicado en Canaima, por allá por Roraima, en el estado Bolívar. Es decir, si se depende
de la industria del turismo, para que los ingresos generados por el turismo en maravillas naturales que hay en Venezuela como esa, en las playas y ambientes y paisajes que tiene Venezuela, se puede depender, tal vez no para todo el país porque el daño es muy grande, pero sí también recurrir a otra fuente como lo es la producción de insumos y de productos que Venezuela puede exportar, es decir, harina, materia prima importante para la creación de diversos productos en diversos países. Es decir, depender de lo que Venezuela puede producir y de lo que alimentariamente se caracteriza por consumir, puede utilizarlo para exportarlo, producirlo y exportarlo, y también diversificar a través de la industria del turismo y de esa manera dejar de depender progresivamente del petróleo y de la renta petrolera. La quinta propuesta es unificar gradualmente los tipos de cambio. En Venezuela, o desde hace muchos años en Venezuela, rige un control cambiario que ha determinado que los dólares que ingresan a territorio venezolano son administrados, controlados y poseídos por el Estado. Y es el único que puede distribuirlos, que puede venderlos, que puede subastarlos. No hay una liberalización o liberación, mejor dicho, del mercado cambiario, de manera tal que todo empresario privado que pueda tener la capacidad para producir pueda adquirir sus propios dólares sin tener que pedírselos al Estado, haciendo que se democratice la renta de divisas para que de esa manera la economía tenga mayor oportunidad de diversificación y de producción en diversas áreas sin tener que depender de una cuota que el gobierno da en divisas para producir algo con lo cual no se alcanza o no alcanza con esa cuota de divisas que el gobierno otorga. Por ello se debe unificar gradualmente los tipos de cambio, y eso pasa por crear una tasa de cambio de aproximadamente unos 400 bolívares por dólar, una tasa intermedia que no sea tan alta y exorbitante como la de 1200 bolívares por dólar, porque genera distorsiones en la economía, devalúa más el bolívar y es un atractivo para la reventa. ¿Por qué? Porque en Venezuela se ha generado un mercado paralelo en el cual cualquier venezolano que esté dispuesto a pagar lo que sea por dólares que el gobierno subasta, pero que son dólares limitados, que no les vende a todo el mundo y que los vende a una tasa muy barata que no genera rentabilidad, el venezolano apuesta por dólares que no son controlados por tasas impuestas por el gobierno, paga lo que sea por ellos y puede revenderlos a tasas que él mismo aumente porque así lo ha decidido. Por ello también se ha generado ese mercado negro, porque las personas que revenden dólares pueden hacer lo que quiera con esos dólares y venderlos a la tasa que a ellos mejor les parezca. Por ello, una tasa tampoco tan barata como la de 10 bolívares por dólar, que no genera rentabilidad como así lo dispone y lo establece el gobierno, sino una intermedia de 400 bolívares por dólar aproximadamente, ya que esas son estimaciones que deben hacer economistas de una manera más precisa, podría ser una tasa de cambio unificada para que de esa manera la importación se liberalice la tasa de cambio y los dólares pueden liberarse para que no sea el Estado quien administre y tenga únicamente los dólares, sino también el sector privado. Por ello también, o a través de eso, se podría apoyar también la producción nacional y se generaría una alianza de capitales en las que, así como el sector público tiene dólares, es decir, el gobierno, el sector privado también tenga dólares sin tener que pedírselos o mendigárselos al Estado. Es por ello que la producción ha caído, porque el gobierno no ha asignado divisas a sectores de empresas privadas que necesitan esas divisas para producir, porque la alta deuda con los proveedores internacionales de insumos a los cuales la empresa privada o las empresas privadas le compran insumos, entonces ha generado esa situación en la que no están dispuestos a venderle ni un insumo más, ni una materia prima más, hasta que no paguen esa deuda que el gobierno tiene con esos proveedores internacionales. La sexta propuesta es flexibilizar el control de precios, y eso pasa porque los subsidios sean controlados. Es decir, en una economía en la cual el gobierno subsidia todo, es decir, que todo lo vende a un precio muy barato y el diferencial es financiado por el gobierno, no genera ganancias ni rentabilidad para aquellos que producen. Es decir, si a Fedenaga, por ejemplo, le cuesta producir un kilo de arroz a 28 bolívares, pero el gobierno lo vende cada kilo a 8 bolívares, el diferencial que hay allí, el diferencial no genera rentabilidad, es un diferencial que no le es repuesto al gobierno. La diferencia de 8
a 28, entonces que es de 20 bolívares. Entonces genera una situación en la que esos 20 bolívares no le son repuestos a Fedenaga por cada kilo vendido e implica pérdidas, y eso representa producir pérdidas para ese productor, por lo cual genera una distorsión en la economía, haciendo que los subsidios hagan que los precios sean tan baratos que generen mercados paralelos como el contrabando, que sean tan baratos que la demanda sea tan alta que no haya para todos porque son muy baratos, y que también los productores produzcan a pérdida porque el diferencial del precio al cual le cuesta producir tras la cadena de valor y la cadena de producción que genera el producto final y el producto que es vendido a un precio mucho más barato del que le cuesta producirlo, entonces no le es repuesto este diferencial o esa cantidad que por cada kilo representa pérdidas muy grandes para sus productores, haciendo que los subsidios muy al extremo sean malos, sino subsidios moderados para que el control de precios implique controlarlos, administrarlos, pero aumentarlos, que no sean tan baratos, pero de esa manera aumentar la demanda, o mejor dicho, la oferta, para que la demanda esté equiparada y el control de precios no sea tan regido o no tan aplicado a todos los productos de la cesta alimentaria venezolana y también de otros bienes e incluso servicios. La séptima propuesta es diseñar una nueva política petrolera. Si Venezuela sigue dependiendo del petróleo, como parece que lo seguirá haciendo, ya que una diversificación implica una transición y una reforma económica muy amplia, muy grande y muy extensa, entonces PDVSA debe revisar y reformar su política petrolera hasta el punto de que pueda de alguna manera buscar otros mercados a los cuales ofertarles petróleo que no sean países que están en desaceleración como China, países que ya no le compran petróleo a Venezuela como Estados Unidos, sino buscar otros países que le puedan comprar petróleo a Venezuela, como por ejemplo el bloque de los países emergentes BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China, con cierta excepción sobre esta, y Sudáfrica, para que de esa manera esos países con economías emergentes que buscan innovar el mercado internacional, tanto en comercio como en exportación de materias primas, en producción, creación de bancos y redes binacionales o internacionales multilaterales de comercio dentro de ese bloque, busquen de alguna manera comprarle petróleo a Venezuela, porque Venezuela busca nuevos mercados, busca nuevos demandantes, nuevos compradores y nuevos consumidores, más allá de los que le han generado y le han representado una competencia y un desequilibrio como lo son Arabia Saudita y el mismo Estados Unidos. Por ello, la nueva política petrolera que el gobierno debería diseñar, como lo dice la séptima propuesta, pasa y debería pasar por buscar nuevos mercados, nuevos consumidores. La octava propuesta es aplicar una política social eficiente para reducir la pobreza. El sector de la clase baja ha sido siempre la base de apoyo del gobierno. Sobre esta el gobierno se ha sustentado y se ha mantenido en el poder, porque las clases populares, las clases bajas lo han apoyado políticamente, y es lo que le ha dado el capital político al gobierno para seguir en el poder y tener 17 años de lo que llama revolución bolivariana, socialista y chavista. Pero es una política que de alguna manera genera un paternalismo que hace que esas clases dependan tanto del Estado que se genera inamovilidad laboral y mucha dependencia del Estado, haciendo que los niveles de educación caigan y el nivel de trabajo caiga, porque no hay fuerza laboral incentivada, ya que todo es proveído por el Estado. De esa manera, la política social eficiente para reducir la pobreza pasa por crear más empleo. Al crear más empleo con inversión en infraestructura, en proyectos urbanos, puedan generar vacantes de empleo para que esa población que esté pobre o a esa población de la clase baja se le ofrezca un empleo que le pueda generar ingresos para empezar a ser parte del esquema económico social venezolano, insertarlos en la vida económica, que le genera condiciones socioeconómicas para salir de la pobreza, se reduce y, en resumen, reducir la pobreza pasa por crear más empleo y orientado más específicamente por las necesidades de esa clase pobre. Así debe configurarse esta octava propuesta. La novena propuesta es refinanciar de forma voluntaria la deuda externa. Venezuela tiene una deuda externa altísima, una deuda pública muy alta, en la cual, al emitir muchos bonos con plazos de vencimiento muy amplios, entonces hace que las tasas
sean tan altas que el gobierno no pueda financiarlas, y no las puede financiar porque no cuenta con las divisas para ello. Por esta razón se ha generado esa situación en la que el gobierno de alguna manera ha caído en esta crisis económica, también porque la deuda externa tan alta que tiene le bloquea el financiamiento internacional, y al bloquearle el financiamiento internacional, entonces esto representa situaciones muy graves para la economía venezolana. La deuda externa del gobierno de Venezuela es de 47.000 millones de dólares. Tiene un déficit fiscal de 20,2 millardos de dólares. Pero al tener una deuda tan alta, el bloqueo o el financiamiento internacional se ve bloqueado. Por ello, refinanciar de forma voluntaria la deuda externa pasa porque ésta sea cancelada en cuotas establecidas por el gobierno, pero que sean cuotas amplias para cubrir las demandas de los bonistas, es decir, los que compraron bonos de deuda a Venezuela, les financió la deuda, pero que Venezuela pueda refinanciar esa deuda para pagarla de manera voluntaria a través de canales como líneas de crédito del Banco Central de Venezuela y el financiamiento del Tesoro con reservas, o una porción de las reservas que sea destinada no solamente para la producción nacional y líneas de crédito para la producción nacional, sino también un fondo en oro adquirido a China para poder de alguna manera venderlo en el mercado internacional a precio internacional del oro y utilizarlo para crear un fondo de refinanciamiento de la deuda en plazos y cuotas que sean amplias para cubrir la demanda y la expectativa de los bonistas que le adquirieron esos bonos a Venezuela, y poder ir reduciendo esa deuda externa, es decir, deuda con otros países y bonistas internacionales, mercados internacionales que le compran deuda a Venezuela, que tiene actualmente en 47.000 millones de dólares, y así reducir el déficit fiscal de 20,2 millardos, haciendo que los egresos puedan disminuirse porque se paga deuda que implica una reducción de ingresos porque se gasta menos, aumentando los ingresos siempre y cuando se diversifique la economía, se diseñe una nueva política petrolera y se aumente la producción para que el Producto Interno Bruto aumente, repunte, y la economía pueda, en vez de contraerse menos 5,7%, poder retraerse un 1,5% aproximadamente. La última propuesta, la 10ª, es ejecutar una política de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Esta pasa por diseñar una política o un conjunto de políticas que yo he denominado, y que me he tomado también tiempo para poder diseñar esta política, basada en lo que personalmente denomino como el mecanismo para una nueva justicia post-2015, que podría ser incluso evaluado por instancias de la ONU. Sería titulado Mechanisms for a New World Justice Post-2015, como parte de una agenda, o la agenda de desarrollo de Naciones Unidas post-2015. Sería entonces para post-2020, que consistiría en 3 reformas que primero deberían ser votadas como proyectos de resolución para luego estar integradas y compuestas por 3 reformas: una reforma fiscal para la justicia económica, una reforma jurídica para la justicia legal y una reforma política para la justicia social, y cada una funcionaría de la siguiente manera: para poder combatir la corrupción y generar una política de transparencia en las instituciones para que éstas sean honestas, la reforma fiscal debe ser primero para que haya honestidad y transparencia económica, la jurídica para que haya honestidad y transparencia legal, y la política para que haya honestidad y transparencia frente a la sociedad, es decir, transparencia y honestidad social por parte de las instituciones para con la sociedad misma. La reforma fiscal pasa por chequear y revisar el origen y también los antecedentes de cada ingreso, ya sea proveniente de las exportaciones o de la recaudación fiscal, a través de la presentación de documentos que demuestren el origen de esos recursos, y tener lo que se llama accountability, que es rendición de cuentas para con el pueblo, ofreciendo discursos mensuales y balances oficiales sobre el estatus de la administración fiscal con estadísticas comprobadas. La reforma jurídica pasa y apunta para estructurar el Poder Judicial para pelear contra la impunidad y erradicarla de las instituciones. La forma en que esto podrá ser logrado es creando una comisión de alrededor de 10 personas por cada caso en cuanto a situaciones penales de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, en la que cada funcionario se encargue de probar y de investigar cada característica del crimen cometido para que no haya impunidad, como por ejemplo
el lugar, tiempo, el autor intelectual, autor material, armas utilizadas, posibles causas, antecedentes mentales, antecedentes familiares, posibles relaciones o conexiones entre el criminal y la persona afectada, y finalmente las posibles consecuencias de ese crimen. Y cada persona que integre esa comisión se encargará de cada una de las mencionadas categorías para integrarlas todas en un reporte en informe general que sea enviado a la Procuraduría, a la Fiscalía del país, es decir, de Venezuela, para asegurar que no habrá impunidad. Luego está la reforma política, que pasa y está basada en la inclusión social, garantizando la aplicación de políticas que apunten a lo siguiente. Y la política sería crear delegaciones de partidos políticos, sean de izquierda, de derecha, es decir, el sistema político o el sistema de partidos en general, para proteger y registrar a cada persona de la clase baja, proveyéndole un sustento mensual expresado en monto de dinero y de alimentos. Es decir, es un financiamiento social temporal mientras esa persona está desempleada para que haya inclusión social. Es la política que han aplicado países como Francia y Noruega, o incluso Suecia también, en los que toda persona desempleada tiene un sustento durante unos 6 meses por parte del Estado mientras busca empleo. Eso podría ser una posibilidad en Venezuela. De esa manera habría transparencia y rendición de cuentas con esta reforma que denominaría como mecanismo para una nueva justicia post-2015, una nueva justicia mundial, en este caso aplicada a Venezuela. Estas son las 10 propuestas que plantea la Asamblea Nacional para mejorar la economía del país. Pero la clave de todo esto pasa porque haya voluntad política del gobierno para que haya diálogo, y al haber diálogo consensuar esas propuestas que a lo mejor no serán configuradas ideológicamente como lo plantea la oposición, sino que las diferencias puedan converger en puntos de acuerdo y de consenso para que haya voluntad por parte de ambos bandos, pero más aún por parte del gobierno, para que se apliquen y se pueda mejorar la economía de Venezuela.